El cielo vespertino sobre el pequeño puesto de avanzada humano estaba pintado en tonos naranja intenso y dorado descolorido. Isen estaba sentado fuera de su modesta cabaña de metal, comiendo una cena sencilla: pan, carne seca y un pequeño vaso de agua. El aire era seco, impregnado del tenue zumbido de generadores distantes y el susurro de la arena al moverse con el viento. Había sido otro largo día de trabajo en el patio de almacenamiento de la colonia, clasificando cajas de suministros enviadas desde la Tierra. Estaba cansado, pero su mente estaba inquieta. Mientras masticaba lentamente, un destello de movimiento llamó su atención. Provenía de la sombra de una gran caja de suministros apilada a pocos metros de distancia. Isen entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante. Al principio, pensó que era solo el viento que soplaba. Tela suelta, pero luego los vio, dos ojos brillantes, abiertos y temerosos, mirándolo desde la oscuridad. La figura salió lo suficiente para que él la viera. Era una pequeña niña alienígena, delgada y temblorosa. Su ropa estaba rota y polvorienta. Su piel tenía un tenue tono plateado, con tenues dibujos a lo largo de sus mejillas que brillaban suavemente en la luz que se desvanecía. Su cabello, o lo que parecía cabello, era largo y ligeramente enredado, brillando tenuemente en las puntas como si albergara la última luz del día. No habló, solo miró fijamente el pan en su mano. Su expresión no era de ira ni curiosidad, sino de hambre, un hambre profunda y desesperada. Isen miró a su alrededor, preguntándose si alguien más se habría dado cuenta. Había algunos colonos cerca, pero la vieron y apartaron la mirada rápidamente. Un hombre mayor murmuró en voz baja al pasar junto a Isen: «No te involucres. Chico, sus problemas». Otra mujer negó con la cabeza y le susurró a su amiga: «Pobrecita. Pero ayudarlas siempre trae problemas». Isen las ignoró, con la mirada fija en la pequeña figura que se escondía en las sombras. Respiró hondo y luego, sin decir palabra, arrancó un trozo de pan de su plato y se lo ofreció a la chica. Los ojos de la chica se abrieron aún más, y ella dio un pequeño paso atrás, como si esperara que la engañara. «Está bien», dijo Isen en voz baja, con voz tranquila y amable. «Es para ti». Miró primero su rostro y luego el pan, y luego volvió a mirarlo. Por un momento pareció que iba a correr, pero entonces el hambre venció a su miedo. Avanzó con movimientos lentos y cuidadosos, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el suelo polvoriento. Su pequeña mano se extendió, temblorosa, y tomó el pan. En el momento en que lo tuvo en sus manos, lo apretó contra su pecho, casi protectoramente. Luego retrocedió, sin apartar la mirada de él. Dio un mordisco rápido, cerrando los ojos por un segundo. Un segundo, como si el sabor fuera más de lo que podía soportar, cuando tragó. Susurró algo tan bajo que Isen casi no lo oyó. «Gracias». Antes de que él pudiera decir nada más, se dio la vuelta y echó a correr, desapareciendo entre las cajas de provisiones como una sombra que se desvanece en la noche. Isen se quedó allí sentado un momento, con el trozo de pan aún desaparecido en su plato, la mente dándole vueltas. Había visto niños alienígenas antes, claro, pero nunca uno tan cerca, nunca uno tan claramente solo. La colonia se construyó en un mundo alienígena, pero las relaciones entre los humanos y las especies nativas eran, en el mejor de los casos, tensas. Muchos lugareños vivían lejos del asentamiento humano, encerrados en sus hogares. Solo comerciantes y trabajadores se acercaban, e incluso ellos rara vez se quedaban mucho tiempo. Terminó de comer lentamente, pensando en la chica. Había estado tan delgada, sus brazos casi frágiles. Y su voz, la forma en que había dicho gracias, no era solo gratitud. Era alivio. Un alivio que le hizo preguntarse cuánto tiempo había pasado sin comer. Al caer la noche, Isen se encontró mirando hacia las sombras donde ella había estado, casi esperando que regresara, pero no lo hizo. Más tarde,
Mientras yacía en la cama escuchando el zumbido de los generadores de la colonia, pensó en las advertencias que los demás le habían dado. Sabía que podrían tener razón. Involucrarse con alienígenas locales podría traer problemas. Pero algo en sus ojos se quedó grabado en él. No eran solo los ojos de alguien hambriento. Eran los ojos de alguien ignorado. Apartado y abandonado a su suerte, Isen suspiró y se giró de lado. Mañana, decidió, dejaría un poco de comida extra cerca de las cajas, por si acaso regresaba. El viento del exterior traía el aroma de la lluvia lejana, inusual en este planeta árido. En algún lugar de la oscuridad, mucho más allá de las luces de la colonia, la chica alienígena probablemente estaba acurrucada sola, aferrada a ese trozo de pan como si fuera su único tesoro. Isen aún no lo sabía, pero este pequeño acto de bondad, dado sin pensar, fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Fue el comienzo de un vínculo que desafiaría las reglas de la colonia. Desafiar los miedos de dos mundos y traer a una madre y una hija a su puerta, pidiendo más que solo comida. Estarían pidiendo un lugar en su vida, y tal vez en su corazón. La luz de la mañana se derramaba sobre los polvorientos tejados de la colonia. Proyectando largas sombras en el suelo, Isen caminó hacia el almacén con su habitual ritmo lento. Saludó con la cabeza a algunas personas al pasar, pero algo se sentía diferente. El aire estaba lleno de murmullos. Pequeños grupos de colonos hablaban en voz baja, mirándolo. No tardó mucho en descubrir por qué. Dicen que una extraña niña alienígena andaba a escondidas anoche. Un hombre le susurró algo a su amigo cerca de la bomba de agua. La vieron cerca de la cabaña de Isen. El otro respondió, dirigiéndole a Isen una rápida mirada de sospecha. Isen siguió caminando, fingiendo no oír, pero por dentro, sus pensamientos daban vueltas. Así que la visita de la niña no había pasado desapercibida. La colonia no era grande. Cualquier cosa inusual se extendió como la pólvora. Al mediodía, los chismes habían crecido. Algunos colonos afirmaban que la niña era una ladrona. Otros decían que era una exploradora de grupos alienígenas hostiles. Un hombre advirtió en voz alta a los demás: si dejamos que los de su especie se acerquen, nos quitarán todo lo que tenemos. Isen se quedó, silencioso, pero con la mandíbula apretada. No creía que la chica fuera peligrosa. Había estado hambrienta, no conspirando. Sabía que los demás nunca lo verían así esa noche. Isen regresó al mismo lugar donde la había visto por primera vez, la sombra de las cajas de suministros. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. De su bolsillo, sacó un pequeño bulto envuelto. Un trozo de pan, una rebanada de pan seco, una rebanada de pan seco, fruta y un pequeño recipiente con agua. Lo dejó con cuidado en el suelo. Luego retrocedió, apoyándose casualmente en una caja, fingiendo revisar los registros de inventario en su panel de datos. Pasaron los minutos, el viento levantó polvo alrededor de sus botas y el leve zumbido de un generador llenó el silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no vendría, se oyó un movimiento entre dos cajas. La misma pequeña alienígena emergió. Se quedó paralizada al verlo, pero sus ojos se dirigieron rápidamente al bulto en el suelo. Isen no habló, no se movió. Se acercó lentamente. El sonido de sus pies descalzos casi no tenía sentido. El sonido en las placas metálicas del suelo. Al llegar a la comida, esta vez lo miró. Sus ojos reflejaban menos miedo. Asintió levemente, se agachó y recogió el paquete. Le temblaban ligeramente las manos. Al abrirlo, tomó un sorbo de agua y comió rápidamente. Como si temiera que alguien se lo arrebatara, Isen la observó, notando cómo la tenue luz de los paneles de estado de la caja se reflejaba en las marcas de su piel. No eran aleatorias. Parecían casi las delicadas líneas de una constelación. Se preguntó si significarían algo en su cultura. «Tú puedes volver mañana», dijo en voz baja. «Dejaré comida aquí otra vez». Ella lo miró, masticando lentamente.
Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero luego negó con la cabeza y se dio la vuelta, desapareciendo entre las sombras con la misma rapidez que antes. Durante los días siguientes, este intercambio silencioso se convirtió en un patrón. Isen dejaba comida, esperaba cerca y ella venía a buscarla. Cada vez se quedaba un poco más, con menos movimientos. Una vez, con prisas, incluso se sentó en el borde de una caja mientras comía. Sin apartar la vista de él, era como si intentara comprenderlo, decidir si estaba realmente a salvo. Una noche, la dueña del bar de la colonia, una mujer corpulenta llamada Mara, se acercó a Isen. He oído que has estado alimentando a eso. Niña alienígena, dijo con tono cortante. Isen no lo negó. Solo es una niña. Mara, respondió. Los niños crecen, dijo Mara, cruzándose de brazos. Y cuando lo hacen, recuerdan quién los alimentó. Y quién no. Eso puede ser bueno o muy malo. Isen no respondió, pero no pudo quitarse de la cabeza sus palabras. La cuarta noche, algo cambió. Isen dejó la comida como siempre, pero en lugar de aparecer sola, la niña se asomó entre las cajas. Y simplemente lo observó. Pasaron los minutos. Por fin, ella dio un paso adelante y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Isen arqueó una ceja, sorprendido por su audacia. Ya no tienes miedo, dijo con dulzura. Ella ladeó la cabeza ligeramente, como si sopesara el significado de sus palabras. Entonces, por primera vez, pronunció más de una palabra. Tú. No como los demás, dijo con voz queda y vacilante, con un acento extraño, pero claro. Isen sintió una leve sonrisa dibujarse en sus labios. Lo tomaré como un cumplido, respondió. La mirada de la chica se suavizó un poco, pero no sonrió. Cuando terminó de comer, se levantó, pero antes de irse, dijo algo que le oprimió el pecho. Nos vemos pronto, esa noche, acostado en su cama. Isen pensó en esas dos palabras. No eran simples palabras casuales. Cargaban con un sentimiento. Casi como una promesa, no tenía ni idea de lo que significaba pronto para ella. Ni de lo que podría traer. Pero una parte de él esperaba que significara que estaba empezando a confiar en él. Aún así, no podía ignorarlo. La forma en que la colonia lo había estado observando últimamente, si ella seguía regresando. Alguien seguramente se daría cuenta, y eso podría traer problemas para los que ninguno de los dos estaba preparado. Afuera, el viento sacudía los paneles sueltos del cobertizo de almacenamiento, en algún lugar en la distancia. Más allá de la seguridad de los muros de la colonia, la chica estaba encontrando un lugar para dormir, y tal vez, incluso ahora, estaba decidiendo si pronto significaba mañana. O algo mucho más inesperado. Empezó con susurros. Al principio, Isen pensó que eran solo los chismes habituales de la colonia. Las mismas voces bajas que siempre transmitían rumores sobre quién comerciaba con qué, quién le debía a quién, o quién había roto una regla. Pero para el segundo día, estaba un poco hecho un desastre. Después de la tormenta, sabía que los rumores se referían a él más de una vez cuando pasó por la plaza del mercado. Las conversaciones se silenciaron. Los ojos lo seguían, no con curiosidad, sino con sospecha. Mara, la dueña del bar de la colonia, no se molestaba en susurrar. Ella lo detuvo en medio de la calle, con las manos en las caderas y la voz lo suficientemente alta como para que la gente cercana la oyera. He oído que tienes compañía, Isen, dijo. Entrecerrando los ojos, Isen mantuvo un tono sereno. No sé a qué te refieres. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Oh, creo que sí. Y creo que será mejor que recuerdes que alimentar a un perro callejero es una cosa. Tener uno en casa es otra. Esa noche, al regresar Isen a su cabaña, notó una extraña quietud en el aire. Leora estaba sentada cerca del calefactor, afilando. Sibra, con una cuchilla que parecía más antigua que la propia colonia,
Estaba acurrucada bajo una manta. Su piedra brillante en las manos. Hoy te vigilaron, dijo Leora sin levantar la vista. Isen frunció el ceño. Me di cuenta. Sospechan que estamos aquí, dijo ella. Su voz era tranquila, pero con un matiz de advertencia. A la mañana siguiente, el problema se hizo más evidente. Isen fue a buscar provisiones al almacén, solo para encontrar la puerta entreabierta y varios contenedores faltantes. No quiero ver la puerta. Dentro, habían abierto unos sacos de comida seca. Su contenido estaba esparcido por el suelo. No era un robo. Era un mensaje. Alguien quería hacerles saber que no lo aprobaban. Más tarde ese día, encontró una piedra lanzada a través de su ventana. Envuelto alrededor había un trozo de papel con letras toscas escritas con carboncillo. Que se vayan. Los ojos de Zebra se abrieron de par en par al verlo. No nos quieren aquí, susurró. Isen se arrodilló frente a ella. No te conocen. Solo tienen miedo, dijo, intentando mantener la voz serena. Leora, sin embargo, miró la nota con fría indiferencia. Esto no es miedo, dijo. Es una advertencia. Y a las advertencias les siguen acciones. Esa noche, en un silencio, Mille Leora volvió a hablar. Si esto empeora, nos iremos, dijo. Isen negó con la cabeza. No, si te vas ahora, quienquiera que esté detrás de esto pensará que puede hacértelo de nuevo. O a alguien más. Leora lo observó durante un largo rato. Eres testarudo, dijo. Aunque no había ira en su voz, tal vez, respondió Isen. O tal vez simplemente no me gusta ver a la gente expulsada porque otros les tienen miedo. Zebra se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Sus pequeños dedos eran cálidos, y el tenue brillo de su piel se reflejaba en sus ojos. Eres el único que nos habla, dijo en voz baja. El único que nos ve. Isen le apretó la mano suavemente. No eres invisible para mí, dijo, durante los siguientes días. La tensión en la colonia aumentó. Algunos colonos evitaban a Isen por completo, dándose la vuelta al verlo. Otros murmuraban en voz baja, asegurándose de que pudiera oír. Y algunos, como Mara, le advirtieron abiertamente que estaba cometiendo un error. Pero Isen se negó a despedir a Leora y Zebra. Se quedaron dentro la mayor parte del tiempo, con las cortinas corridas. Isen hacía viajes rápidos al mercado para comprar comida y agua. Isen lo hizo un poco más difícil. Él pudo hacer lo mismo. 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 Su mano se posó ligeramente en el borde de la puerta. No son problemas, respondió. Callan entrecerró los ojos. Lo serán. Que se vayan antes de que pase algo malo. Isen lo miró a los ojos sin pestañear. No los voy a enviar a ningún lado, dijo, y cerró la puerta lentamente. Dentro, Leora ya estaba de pie. Con su espada en la mano, volverán. Díganles. Isen asintió. No tengo miedo, pero en el fondo sabía que esto era más que un simple prejuicio humano, la forma en que algunos colonos lo observaban. Sentía que esperaban algo más grande y oculto. En su mente, un pensamiento crecía. ¿Y si los Valari no estaban muy lejos? Y el miedo de la colonia era solo una sombra del verdadero peligro. Esa noche, mientras Zebra dormía plácidamente por una vez, Isen se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Cada sonido del exterior le hacía mover la mano hacia el viejo rifle de caza debajo de la cama. No quería luchar,
pero empezaba a darse cuenta de que mantener a Leora y Sibra a salvo podría significar que alguien se acercaba, lo quisiera o no. La noche era más fría de lo habitual. Una fina niebla llegaba desde el borde del desierto, envolviendo la colonia en un extraño y sordo silencio. Isen no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Llevaba más de una hora paseándose junto a la ventana, escuchando el zumbido lejano de los generadores. Dentro, Sibra dormía en Cat, con su pequeña mano aferrada a su piedra brillante. Leora estaba sentada junto a la puerta, con la espada apoyada sobre las rodillas y los ojos entrecerrados pero alerta. Ocurrió justo después de medianoche. El silencio se rompió con el sonido de pasos pesados en la tierra. Entonces se oyeron voces bajas, agudas, hablando en un idioma que Isen desconocía. Leora abrió los ojos de golpe. «Están aquí», dijo con un tono monótono. Isen no necesitó preguntar quiénes eran. Se acercó a la puerta y miró por la estrecha rendija. Formas se movían en la niebla, figuras altas, con la piel tenuemente iluminada. Reflejadas bajo las tenues luces de la colonia, llevaban armaduras que brillaban como piedra pulida, y cada una portaba un arma con forma de lanza larga, pero con la punta brillante. Eran 6, y caminaban directamente hacia su cabaña. El primer golpe no fue un golpe en absoluto, fue un golpe sordo. Luego, otro, más fuerte, haciendo vibrar las bisagras, una voz gritó, profunda y autoritaria: «Hazla salir, humana». Las palabras se oyeron con acento, pero con claridad: «No tenemos ningún problema contigo. Denos a la mujer y al niño, y nos iremos». Isen miró a Leora. Sus marcas parecían brillar más en la penumbra. Apretó la mandíbula. «No se irán», dijo. «No a menos que nos lleven o los obliguen a irse». El corazón de Isen latía con fuerza. No era un soldado, pero algo en su interior se negaba a hacerse a un lado. Cogió el viejo rifle de caza de debajo de la cama y revisó la recámara. La voz del exterior volvió a sonar. Más fuerte. «Esta es tu única advertencia, humano». Isen respiró hondo y abrió la puerta lo justo para entrar en el marco. El aire frío le golpeó la cara y las 6 figuras acorazadas lo miraron fijamente. Son ojos como fragmentos de vidrio pálido. «No se los llevarán», dijo Isen. Su voz era firme. El líder ladeó ligeramente la cabeza. «¿Los defenderían de nosotros?», preguntó, como si estuviera realmente confundido. «Están bajo mi protección», respondió Isen. La boca del líder se curvó en algo entre una mueca de desprecio y una sonrisa. «Entonces compartirán su destino». Desde detrás de la puerta, Isen dijo: «Compartirán su destino, punto». Tras él, la voz de Leora irrumpió. «El aire, Velari», llamó, apareciendo a la vista, su espada reflejando la luz, los ojos del soldado fijos en ella al instante. Sibra se despertó de su sueño, con la voz apagada y asustada. «Mamá». Isen mantuvo una mano en el rifle y se adelantó ligeramente. «Si los quieren», dijo, «tendrán que pasar por mí». El líder levantó su arma lentamente, la punta brillante zumbando. «Muy bien», dijo. Pero antes de que pudiera dar la orden, un grito agudo llegó desde el otro lado de la plaza: «Déjenlo en paz». Isen giró la cabeza sorprendido. 3 colonos salían de las sombras. Callan, un minero de hombros anchos que una vez le había advertido que los alejara, y para otros, estaban a unos pasos detrás de Isen. Sus propias armas en alto. 4 pasos lo siguieron, y pronto un pequeño grupo de colonos. Reunidos. La visión de humanos junto a una alienígena inquietó claramente a los Valar. El líder dudó: «Esta no es vuestra lucha». Les dijo a los demás: «Pero callan». Dio un paso al frente. «Parece que sí lo es», dijo. «Protegemos a los nuestros». Aunque no hubieran nacido aquí, Leora aprovechó ese momento para moverse. Su mano se dirigió al pequeño dispositivo oculto bajo su capa. Con un giro brusco, lo activó.
Un pulso de luz surgió del dispositivo, inundando la plaza con un tashing cegador. Destello. Los Valarie retrocedieron tambaleándose. Bajaron las armas para cuando se les aclaró la visión. Leora se había movido para situarse junto a Isen, con la espada lista. «Esta es vuestra última oportunidad de marcharos», dijo. «Esta es vuestra última oportunidad de marcharos», dijo. Con voz imponente, el líder la miró un largo instante. Apretó la mandíbula. Finalmente, con un gesto brusco, se giró e indicó a sus guerreros que se retiraran. Se fundieron de nuevo en la niebla tan silenciosamente como habían aparecido. En cuestión de segundos desaparecieron, dejando solo el zumbido desvanecido de sus armas en el aire. Los colonos comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos. Callan se quedó el tiempo justo para cruzar la mirada con Isen. «Supongo que me equivoqué contigo», dijo. Antes de irse, cuando la plaza quedó vacía, Isen cerró la puerta y se apoyó en ella. La respiración se le aceleró, finalmente apaciguándose. Sibra corrió hacia él y lo abrazó por la cintura. «No dejaste que nos llevaran», susurró. Isen sonrió levemente, alborotándole el pelo. «Nadie te llevará a ninguna parte». «Caramba». Leora estaba cerca, observándolo. «Arriesgaste tu vida esta noche», dijo en voz baja. Isen sostuvo su mirada. Y lo volvería a hacer. Afuera, la niebla comenzó a disiparse, revelando la primera tenue luz del amanecer. Pero Isen sabía que esto no había terminado. Valerie volvería, y la próxima vez tal vez no se irían sin luchar. El viento aullaba contra las paredes metálicas de la colonia. Una fuerte tormenta de arena había llegado desde las profundidades del desierto, convirtiendo el cielo en una pared arremolinada de polvo rojo y dorado. Los generadores crujían bajo la tensión, y la mayoría de la gente se había encerrado. Dentro de sus casas, Isen estaba sentado a su pequeña mesa. Escuchando la tormenta golpear la puerta, el aire olía ligeramente a estática, y de vez en cuando, un escalofrío recorría las paredes. Acababa de servirse una taza de té caliente cuando lo oyó. Un golpe suave y vacilante. Al principio pensó que era la tormenta golpeando la puerta. Pero luego volvió a sonar. 3 suaves golpes, frunciendo el ceño, dejó la taza y se dirigió a la entrada. Cuando la abrió, el viento era un poco tormentoso. El viento entró a raudales, arrastrando arena y gravilla. En la habitación, y allí, de pie entre el polvo arremolinado, estaba la chica alienígena. Su cabello ondeaba alrededor de su rostro, brillando débilmente incluso en la penumbra. Su ropa estaba aún más desgarrada que antes. Su pequeño cuerpo temblaba con el viento frío, pero no estaba sola. A su lado se alzaba una figura más alta, una mujer, claramente su madre. No se parecía a ningún extraterrestre que Isen hubiera visto de cerca. Su piel era del mismo tono plateado que la de la niña, pero marcada por intrincadas líneas que brillaban tenuemente. Su postura era erguida, orgullosa, pero sus ojos eran agudos y vigilantes. Lo miró como si evaluara su valor con una sola mirada. La niña dio un paso adelante. Su voz, débil pero clara, se oyó por encima del aullido del viento. «Esta es mi madre. Necesitamos un lugar donde quedarnos». La mente de Isen se congeló por un momento. Los miró a ambos, a la niña que había estado alimentando en secreto, y a la mujer alta y majestuosa, que ahora lo miraba como si esperara una decisión en ese mismo instante. La arena azotaba sus piernas, y pudo ver que no tenían protección contra la tormenta. Sin pensarlo demasiado, se hizo a un lado. «Pasen», dijo. Con voz firme, entraron rápidamente. La madre guiando a la niña con una mano en el hombro. Isen cerró la puerta tras ellos, aislando el rugido de la tormenta. Por un instante, el silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de la arena golpeando las paredes exteriores. La mirada de la madre recorrió el pequeño espacio, la mesa sencilla, el viejo calefactor en la esquina.
La simple luz se encendió, parecía indiferente. Sin embargo, había algo en sus ojos. Alivio, quizás. La niña ya se frotaba las manos frías, con la mirada fija en el calefactor. Isen le sirvió agua caliente en tazas de metal. La madre dudó antes de tomar la suya, oliéndola ligeramente como si detectara algún peligro. La niña, sin embargo, bebió rápidamente, relajando un poco los hombros. «Pueden quedarse hasta que pase la tormenta», dijo Isen con voz tranquila. La madre finalmente habló, con una voz profunda y suave, pero con peso: «Le diste a mi hija». «Comida cuando otros se alejaron», dijo lentamente. «Eso no es poca cosa a los ojos de nuestra gente». Isen parpadeó, sin saber qué decir. «Solo pensé que tenía hambre», respondió. La mujer entrecerró los ojos ligeramente. «Por eso importa», dijo. «Yo». Comieron juntos una comida ligera. Pan, carne seca y algunos trozos de conserva. «Fruta», dijo la niña sentada junto a Isen, más cerca que antes, mientras su madre permanecía al otro lado de la mesa, sin apartar la mirada de él por mucho tiempo. Él notó cómo las marcas de la madre parecían cambiar ligeramente al moverse, reflejando la luz como pequeños ríos de plata. Había un aire a su alrededor, algo que hablaba de fuerza y de historia. Al terminar la comida, la niña se inclinó. Él notó el brazo de Isen, con los ojos entrecerrados. Su madre la observó, pero no la detuvo. Más tarde, cuando la niña se quedó dormida en una silla junto a la estufa, la madre volvió a hablar, en voz más baja. «Me llamo Leora», dijo, «y mi hija es Ibra», asintió Isen. Por fin, tenía nombres que ponerles a sus rostros. La mirada de Leora no vaciló mientras continuaba. «Llevamos muchos días huyendo de aquellos que querían hacernos daño», Isen frunció el ceño. «Otros alienígenas». Apretó la mandíbula. «Sí, aquellos que nos ven como enemigos por ser quienes somos». Isen pensó en las advertencias de los colonos: si supieran que él estaba refugiando, no solo a una niña, sino también a su madre. Las cosas podrían complicarse muy rápidamente. Pero cuando miró a Sibra, durmiendo plácidamente por primera vez desde que la conoció, supo que no podía enviarlos de vuelta a la tormenta. «Pueden quedarse aquí hasta». «Es seguro», dijo con firmeza. La mirada de Leora se suavizó ligeramente. «Puede que no te des cuenta, humana, pero según nuestras leyes, ya has establecido un vínculo con mi hija». Isen parpadeó. «¿Qué significa eso?». No respondió de inmediato. Su mirada se posó en Sibra. «Significa», dijo finalmente, «que puede que hayas cambiado nuestras vidas». Afuera, la tormenta rugía con furia, pero dentro, la pequeña habitación se sentía extrañamente cálida. Isen no sabía qué les depararían los próximos días. Solo sabía que esa noche ya no estaba solo, y ellos tampoco. La tormenta había terminado al amanecer. Las calles de la colonia aún estaban cubiertas por una fina capa de polvo dorado. Y el aire olía a limpio tras la larga noche de viento. Isen salió para comprobar si había daños, pero su mente no estaba en el techo ni en las cajas de almacenamiento, sino en los dos alienígenas que aún estaban dentro de su cabaña. Sibra estaba despierta y sentada cerca de la estufa, con las piernas dobladas, jugando tranquilamente con una pequeña piedra redonda que brillaba tenuemente en sus manos. Leora estaba cerca, su alta figura inmóvil como una estatua, observando a Isen con la misma mirada penetrante y evaluadora que antes, cuando volvió a entrar. Habló sin preámbulos. «Mereces saber por qué estamos aquí», dijo. Su voz era tranquila, pero cargada de significado. Isen asintió y se apoyó en la pared. Esperando, Sibra miró a su madre, luego a él. Como si ya supiera lo que se avecinaba, Leora comenzó a hablar. Leora empezó a hablar despacio, como si cada palabra tuviera peso en nuestro mundo. «Darle de comer a una niña hambrienta no es solo bondad», dijo. «Es un juramento. Una promesa de proteger esa vida como si fuera tuya,
parpadeó Isen. No lo sabía, dijo con sinceridad. Su mirada se suavizó ligeramente. No, no podía saberlo. Pero eso no cambia el vínculo que creaste. Sibra sonrió levemente, aferrándose. Su piedra brillante la ataba. En la ley de mi pueblo, continuó Leora, cuando la alimentaste. Te convertiste en su guardiana de la vida. Isen frunció el ceño. Eso suena serio. Es más que serio, dijo Leora con tono firme. Significa que ahora estás ligada a nosotros por la costumbre, el honor y la sangre, si así lo decidimos. Isen intentó procesarlo. Simplemente le había dado pan y agua a una niña hambrienta, pero para ellos, significaba una conexión para toda la vida. Se sentó frente a Leora. Entonces, ¿de quién huyes exactamente?, preguntó, con la mandíbula apretada. Las marcas plateadas en su piel parecieron brillar un poco más. Hay una facción entre nuestra gente, dijo. Se hacen llamar Valerii y ven a mi familia como una amenaza. Porque ostento un título que desean para sí mismos, la observó Isen. No eres cualquiera. Leora esbozó una leve sonrisa sin humor. No. Y por eso Sibra se moría de hambre cuando la encontraste. Nos separaron después. Una incursión, y llegó a la colonia humana mientras yo seguía escondido. Sibra miró a Isen con voz suave. Esperé. Esperaba que mamá viniera. Pero llegaste primero. Sus palabras hicieron que a Isen se le encogiera el pecho. Me alegro de haberlo hecho, dijo en voz baja, durante la siguiente hora. Leora le contó más sobre sus costumbres. Aprendió que los patrones brillantes en su piel eran únicos para cada familia, como huellas dactilares humanas, pero también tenían un significado simbólico. Descubrió que la pequeña piedra brillante en la mano de Sibra era un símbolo familiar, una especie de reliquia heredada de generación en generación. Descubrió que el clan de Leora había sido poderoso en su día, pero que el ascenso de los Valaris los había obligado a esconderse. Cuanto más escuchaba a Isen, más comprendía el peligro que corrían si los Valaris los encontraban allí. No dudarían en causar problemas a la colonia humana y a la colonia. Bueno, quizá no protegieran a dos alienígenas, fueran cuales fueran las circunstancias. Cuando la conversación se detuvo, Isen se levantó y se dirigió a la alacena, sacando la comida que le quedaba. Pueden quedarse aquí por ahora, dijo, pero necesitaremos más provisiones. Si quieren estar a salvo y alimentados, dijo Leora ladeando la cabeza, observándolo como si intentara ver la verdad tras sus palabras. Te estás arriesgando por nosotros, dijo. Isen se encogió de hombros. Quizá, pero dejarte ahí fuera sería peor. Sibra sonrió, algo raro en ella. Eres diferente a los demás, dijo. Los demás nos miran como si no fuéramos nada. Isen volvió a sentarse. A mí no, dijo. Y las chicas sonrieron. Se abrieron más, pero incluso mientras hablaban, Isen supo que la paz no duraría. La colonia era pequeña, y la gente notaba cosas. Dos alienígenas desconocidos alojados en su cabaña no pasarían desapercibidos mucho tiempo. Y si los Valari estaban tan decididos como afirmaba Leora, puede que ya estuvieran mirando en esta dirección. Esa noche, después de que Sibra se durmiera, Leora se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados. Deberías saber, dijo en voz baja, que los Valari no se detienen. Si se enteran de que estamos aquí, vendrán, sin importar quién se interponga en su camino. Isen sostuvo su mirada. Entonces tendrán que pasar por mí primero, dijo. Por primera vez desde que la conoció, los ojos de Leora se suavizaron en algo, casi como respeto. Puede que no te des cuenta, humano, dijo. Pero ya formas parte de nuestra historia, afuera. Las luces de la colonia parpadearon en la oscuridad, mucho más allá de ellas, en las sombras profundas del desierto, los ojos invisibles ya podrían haberlo hecho. He estado mirando y dentro de la pequeña cabaña de Isen.
Una alianza frágil y tal vez algo más había comenzado a tomar forma. La mañana después de la confrontación, la colonia estaba zumbando. La palabra se había extendido rápidamente. El Valar no solo había entrado en el asentamiento, sino que un grupo de colonos se había enfrentado contra ellos. Para algunos, fue una señal de unidad. Para otros, fue un paso peligroso para evitar problemas. Isen sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el consejo lo llamara. Efectivamente, al mediodía, un mensajero llegó a su puerta. El consejo te quiere a ti y a los extraterrestres en la sala de reuniones. El joven dijo nerviosamente, evitando la mirada de Leora. Isen la miró. Ella dio un pequeño asentimiento. Es hora, dijo. La sala de reuniones era un edificio amplio y bajo en el centro. De la colonia, por dentro, el aire estaba tenso, lleno de murmullos. 5 miembros del consejo se sentaron en una mesa larga, sus expresiones ilegibles. Docenas de colonos se pararon alrededor de las paredes, ansiosas por escuchar lo que sucedería. Isen, Leora y Sibra caminó hacia el frente. Sibra sostuvo la mano de Isen con fuerza, sus pequeños dedos se aferraban como si dejar ir lo hiciera desaparecer. Uno de los consejos. Los miembros, un hombre severo llamado Arland, se inclinaron hacia adelante. Has traído peligro a nuestra puerta. Le dijo a Isen, la Valerie podría regresar con más soldados. Y esta vez, podrían no irse sin derramamiento de sangre. Isen se puso de pie. Vinieron por Leora y Sibra. No para la colonia, dijo. Si enviamos a distancia, no es mejor de lo que las personas que Sibra cuando ella murieron de morir. Hir, before Isen could answer. Another council member, woman named Dreyla, spoke up. Safety is not used walls and weapons. She said, it's knowing we stand for something. And last night, people stood together because of him. A murmur ran through the room. Some nodded. Others shook their heads. Leora stepped forward, her presence commanding even in the human hall. If you send us away, the Valerie will hunt us in the open, she said. They will kill nosotros. Y recordarán que los humanos nos sacaron. Sus palabras llevaban un peso que silenciaba a los murmullos. Una miembro del consejo, una mujer mayor con cabello plateado, ubicó a Sibra por un largo momento. Niña, dijo suavemente. ¿Por qué desea quedarse aquí? Sibra miró a Isen, luego de regreso a la mujer. Porque aquí. Alguien me ve, dijo. Aquí, no soy solo nada. Aquí tengo un humano. El pasillo se callaron. Incluso Arland parecía sorprendido por la simplicidad de sus palabras. Isen sintió que la pequeña mano de la niña lo apretaba de nuevo. Se dio cuenta de cuánto significaba esto para ella. Después de una larga pausa, los consejos, líder, un hombre mayor llamado Arachan habló. Les permitiremos que se queden. Bajo la protección de Isen, dijo. Pero si el peligro vuelve, la colonia decidirá cómo actuar. No era perfecto, pero era suficiente. Una onda de reacciones mixtas atravesó la multitud. Algunos desaprobar, otros aliviados. Cuando salieron del pasillo, el sol de la tarde era brillante. El polvo de la niebla de ayer se había asentado, y el aire se sentía extrañamente encendedor. Isen miró a Leora. Estás a salvo. Por ahora, dijo. Ella conoció a su mirada. No. Estamos a salvo por ti, ella respondió. De vuelta en su cabaña, compartieron una cena tranquila por primera vez. No había sentido de urgencia. No hay tensión colgando sobre ellos. Sibra se rió suavemente cuando Isen le contó una historia de su infancia. Y Leora escuchó con un débil sonrisa divertida. Era algo pequeño. Pero para Isen, se sintió como el comienzo de algo real. Más tarde, a medida que Sibra se siente somnolienta, se apoyó contra él y susurró, «Eres, mi humano, para siempre. Para siempre. ¿Verdad?» Isen le revolvió suavemente el cabello.
Para siempre, dijo, Leora, de pie junto a la puerta. Míralos por un momento antes de hablar. En nuestra manera, cuando alguien se convierte en un salvavidas, es de por vida. No solo hasta que pase el peligro, dijo. Isen sonrió débilmente. Bien, respondió. ¿Por qué no planeo dejar que ninguno de ustedes vaya? Afuera, la noche estaba despejada. Las estrellas estiradas sin cesar arriba. Brillante y afilado contra el cielo oscuro. La amenaza de la Valerie no se había ido. Isen lo sabía. Pero también lo era la certeza de que no lo enfrentaría solo. No solo había dado comida hambrienta de niña. Había encontrado una familia en lo más inesperado. Camino y cuando los tres se sentaron juntos en la calidez de la pequeña cabaña, la galaxia se sintió un poco menos solitaria.